Buenos días con todos. ¿Escuchan? Buenos días, Inge. Sí, se lo escucha. A ver. Vamos con la lista, por favor. Estamos. Está Estefanía Aguirre, Presente. Len Albuja, Presente, Inge. Silvana Elginga. Buenos días, Inge, presente. Buen día. Alan Andrango, Presente, Inge. Mara Robo, Presente. David Baez, Presente, Inge. Alexandra Calderón, Leonardo Cañarte, Presente. Alexis Carranco, Presente. Luis Carrillo, Andrea de la Cruz, Presente. Santiago Díaz, Presente, Inge. Francisco Escobar, Presente, Inge. Pablo González, Presente, Inge. José Grijalva, Presente, Inge. Inti Guayas, Presente, Inge. Carlos Medina, Presente. Amelia Montero, Presente. Brian Orbe, Presente. Martín Proaño, Presente. Israel Ramos, Presente, Inge. Brian Rea, Presente. Lenin Salazar, Presente, Inge. Vanessa Samaniego, Presente, Inge. Marlon Santorum, Presente, Inge. Martina Vaca, Presente. Sebastián Vega Presente. y Brian Vizcaíno. Presente. Perfecto. Listo, entonces les pedí que hagan el seguimiento del sílabus, ¿ya lo hicieron? Sí, Inge. Inge. Ya, Sí. por favor, porque yo el día de hoy esperaría, no sé si ya se me permite hacer, o hoy o mañana espero hacer la unidad 2, ¿sí? Para la siguiente semana hacer la unidad 3 y de ahí sí ya continuamos normalmente, porque como recién abrieron esta semana, hay que igualarlos. Entonces, porfa, y sí, llenaránlo todos. Entonces, vamos a continuar con la materia. Como ustedes estábamos ya viendo sifones invertidos, ¿verdad? Sí,
Me parece que ya llegamos al ejercicio, ¿no? Sí, Inge. Y logramos hacer la primer literal. O ya lo acabamos del ejercicio. ¿Me hacen acuerdo? Creo ¿Cómo que lo hicimos el primer terminamos? literal. No, no creo que lo hemos acabado. Llegamos a determinar el diámetro, me parece. ¿Cuánto sacamos de diámetro? ¿Me ayudan? ¿Cuánto sacamos? Creo que llegamos más adelante, profe, porque tengo anotado un T que es de 2.1 de espesor. Ah, entonces ya encontramos el espesor, ¿no es cierto? Sí, porque el diámetro cogimos 0.70. Sí, Perfecto. Ya, entonces el diámetro ya lo determinamos como Creo que 0,70. sí, ya acabamos. Ajá. Ya Sí. sacamos la P sobre gamma, que era 582, de régimen en el punto de minúscula, y sacamos que el espesor era 0,021 metros. ¿No es cierto? Ya. ¿Alguien tiene alguna duda acerca de si fueron invertidos entonces? ¿Qué me dice? Bueno, espero que esté claro. Como ven, es un tema sencillo, ¿sí? Y es una aplicación directa. Entonces, hay que tener solo ciertos cuidados y una buena capacidad de análisis. Vamos a pasar entonces a otro tema. Este tema de canales con varias rugosidades y canales con sección compuesta. ¿Qué se les viene a la mente cuando hablamos de canales con varias rugosidades y sección compuesta? ¿Qué me dice Sebastián Vega? Que son canales con varios tramos, o sea, con varias como gradas así, como está en la figura. Gradas, bueno, no le llamaríamos gradas. Este tipo de Esto, material por un lado, el tipo de material. ¿Qué crees respecto al tipo de material? que va a estar hecho de diferente, tal vez en uno vamos a tener hecho como que a base de roca, en otro de cemento, así, o sea, vamos a lograr las diferentes rugosidades, lo cual va a haber diferente, va a cambiar la velocidad, me imagino. Sí, aquí tenemos, por ejemplo, podríamos decir que este material es piedra, que este de aquí es hormigón y este de acá es ladrillo. Entonces, a esto nos referimos con un canal con varias rugosidades, ¿no es cierto? En donde tenemos diferentes materiales y si tenemos diferentes materiales, tenemos diferentes coeficientes de fricción, ¿sí o no? Como decía su compañero. ¿Esto va a afectar la velocidad? Sí, obviamente va a afectar la velocidad, ¿no es cierto? Si nosotros nos vamos a la ecuación de Manning, tenemos 1 sobre n por radio hidráulico, la 2/3, y por gradiente de energía, la 1/2. Entonces, si yo varío la rugosidad, va a variar la velocidad para un mismo caudal, perfecto. Y por otro lado, hablábamos de las secciones compuestas. Su compañero nos hablaba un poquito de gradas. ¿Cómo definiríamos una sección compuesta? Con diferentes tipos de niveles. Y no tiene. Son Podríamos hablar secciones de niveles. transversales compuestas de varias figuras geométricas distintas. Exacto, secciones compuestas por varias figuras, de donde nosotros no tenemos una ecuación para determinar directamente el área ni el perímetro, entonces necesitamos hacer un análisis para obtener los resultados. ¿Sí? ¿Creen que estas secciones compuestas se generan de manera común en la ingeniería? Puede ser por el tipo de material que tengamos abajo o el tipo de construcción que necesitemos.
O el tipo de construcción, dijiste. No, perdón. No sé si no mucho en ingeniería, o sea, hecho por el hombre, pero en la naturaleza siempre va a haber excepciones variables, pues, los ríos cambian. Sí, en esencia, un río puede ser definido como una sección compuesta, ¿no es cierto? Cuando nosotros canalizamos un río, tengo una sección compuesta, ¿no es cierto? Si yo tengo un río con una forma extraña y yo le canalizo, puedo tener una sección compuesta sin ningún problema, entonces sí se lo puede generar. ¿Y una aplicación para qué creen? ¿Creen que se podría aplicar en alguna obra en específico esto? Ya dijimos canalización del río, pero algo más. Tal vez en una planta de tratamiento de aguas, ¿Por qué? por los diferentes procesos de tratamiento que necesita el agua. Entonces, ¿Qué probablemente sí. tendrían? ¿Qué tendrían que ver los procesos con la forma? Mm, Sería no, para no llevar sé. diferentes tipos de caudales en un mismo tramo, en un mismo canal. Pero diferentes tipos de caudales, me dijiste. Sí, porque son figuras diferentes, o sea, por ese tramo pasaría un caudal diferente que el tramo de abajo. Sí, No, la pero en esencia son parte, ¿no? Todos estos son parte de un mismo caudal. Sí, pero serían tres caudales diferentes que hacen un mismo caudal. O sea, que se suman y se hacen Ujú. un solo caudal, pero serían tres diferentes. Sí y no. Sí, porque se podría analizar desde el punto de vista teórico así, pero en esencia es un solo caudal. Porque es como que yo también podría decir, si este es un canal rectangular, yo también podría decir, este es un caudal, este es otro caudal y este es otro caudal. Entonces, desde el punto de vista analítico, sí, pero desde el punto de vista ya físico, es un solo caudal que va por varias secciones. Lo que sí, podríamos aplicar la idea que me acaban de dar, diciendo que qué pasa cuando el caudal es bajito. El caudal es bajito, solo va a usar este tramo de acá, ¿sí o no? Entonces, una idea de qué nos podría dar esto. De un tipo de regulación de caudales. Cuando crece un río y De regulación, no tanto, pero sí, cuando crece un río, va a empezar a ocupar una mayor sección transversal, ¿no es cierto? ujú, sí. Entonces, ¿qué idea les da? ¿Dónde podríamos hacer uso de algo así? En las quebradas, En las quebradas. ¿Por qué en una quebrada? porque, por ejemplo, cuando crece un río también pasa eso, o sea que ocupa más, embalse. No en un embalse, no, porque un embalse ya simplemente se llena de agua. Pero me decías en un En, río, en los canales de aporte a una hidroeléctrica. en un canal que llega a una hidroeléctrica, podría ser, sí, podría ser. A veces en una hidroeléctrica tenemos un canal que lleva el agua hasta la sección donde se genera la alta presión. Podríamos decir que sí, cuando tenemos varios caudales en cierta época no necesitamos mucho caudal, entonces se utiliza solo esta sección transversal, pero cuando necesitamos más caudal, generamos esta sección de acá. Podría ser bajo ciertas condiciones, sí. Pero el uso más común de esto es en control de inundaciones. ¿Por qué en control de inundaciones? Porque digamos que yo tengo un río que, que lleva normalmente poca agua. Entonces, si yo le hago una sección transversal así y el río lleva poca agua, voy a tener una altura de agua súper bajita. Entonces, si yo tengo una altura de agua súper bajita, la velocidad del río va a ser menor, se van a producir muchas pérdidas por evaporación, la fricción también va a ser bastante alta, ¿no es cierto?
entonces se vuelve un problema. Entonces, en ese caso yo puedo generar una sección así, donde el río vaya sin ningún problema por este canal intermedio. Pero supongamos que este río, cada cierto tiempo, produce un incremento importante de caudal y genera inundaciones. Entonces yo puedo generar estas secciones laterales o canales secundarios, en donde cuando crece el río puede ocupar toda la sección transversal y nos da tranquilidad, ¿sí? Y es algo que se hace bastante en la costa, porque como son ríos planos, a veces crecen y se inunda todo. Y la otra ventaja es que también se puede mezclar esto con rugosidades compuestas. ¿Por qué? Si yo canalizo mi río y esto siempre va a estar con agua, entonces esto tiene que ser de un mejor material. Pero si las inundaciones se producen 1 o 2 veces al año, yo puedo hacer las paredes de mis canales secundarios de un material más barato, con el fin de ahorrar costos de construcción. Por ejemplo, si esto es de hormigón, yo podría hacer mis muros laterales de piedra o inclusive dejarlos de vegetación, ¿sí? Algo que sucede en la costa. ¿Cuál es el único peligro que se da cuando pasa eso? Controlar que, como normalmente el río va a estar por aquí, no venga la gente y empiece a hacer casitas por aquí, a hacer invasiones por acá, ¿no es cierto? A sembrar por aquí, etcétera, etcétera. Porque de repente viene una crecida y chao. Pero no es culpa del diseñador, porque el diseñador tenía clarísimo que esto iba a pasar, sino más bien de la gente que genera invasiones. Y eso es algo que sí pasa bastante en la zona de la costa de nuestro país. ¿Sí me siguen con eso? Sí. Sí. Entonces, esa yo diría que es la aplicación más generalizada de estos dos conceptos. Ya estos temas, en esencia, yo creo que deberían darse en hidráulica general, porque son una continuación de lo que ya ven en hidráulica general, ¿no es cierto? En hidráulica general ustedes tienen el tiempo para ver lo que es flujo libre, y cuando se acaba flujo libre, me parece que es un buen complemento. Entonces, eso propusimos en el área, y para la nueva malla, estos temas ya van en hidráulica general. Entonces, vale la pena que lo vean y que lo tengan claro, ¿sí? Entonces, porque aquí un poquito descuadra en la programación de ingeniería hidráulica o de hidráulica aplicada, porque estamos hablando de flujo a presión, estamos hablando de redes, estamos hablando de presas y de repente aparece un tema chiquitito de canales. Entonces, tengan eso en cuenta. Miren aquí un ejemplo clarísimo. Esta es una canalización hecha en una ciudad, para un riachuelo dentro de una ciudad. Si ustedes ven el caudal del riachuelo, este es bastante bajito, ¿no es cierto? Si este caudal se distribuyera a lo largo de toda esta área, va a ser una lámina de agua. Entonces, en este caso tenemos un ejemplo clarísimo de cómo podemos generar un canal en la sección central y un canal compuesto que aparte, si ustedes ven, tenemos hormigón aquí y aquí tenemos piedra. Entonces tenemos un canal con sección compuesta y con rugosidad compuesta, para que vean que es algo que sí puede darse de manera común. De ahí normalmente el uso de secciones compuestas también se lo hace para, más bien dicho, de rugosidades compuestas, perdón, se lo hace para experimentación. Y el ejemplo más típico donde se puede ver una diferencia importante entre los efectos de usar varios materiales es cuando usamos un material rugoso como la madera versus un material súper liso como el vidrio. Entonces, ahí podemos ver realmente cómo afecta, en nuestro caso, las variaciones de material. Como les decía, lo más común es tener piedra y hormigón. El hormigón en la base normalmente porque es más impermeable y genera mejor estabilidad. Entonces hay que tener eso en cuenta. Ahora entonces, nosotros normalmente trabajamos con dos criterios. El criterio para secciones con varias rugosidades es que nosotros analicemos secciones
Si la sección es una sección simple, como un trapecio, y aquí tengo hormigón, y por acá tengo piedra, el análisis deberá ser de la sección entera y determinamos un coeficiente de Manning equivalente. Hablo del coeficiente de Manning por dos razones. Primero, porque Manning es la ecuación más utilizada para canales, ¿sí? Y después porque la mayoría de ecuaciones que se han hecho para determinar el coeficiente equivalente es en función de Manning. Entonces, sería irnos contracorriente utilizar otra ecuación. Entonces, nosotros siempre vamos a utilizar la de Manning. Y cuando tengamos un caso de sección compuesta, con rugosidades compuestas, la recomendación es dividir a la geometría, como tenemos aquí, en secciones parciales, ¿no es cierto? Que sean fáciles de analizar independientemente, pero que no sean demasiado pequeñas. Porque si les asumimos como secciones pequeñas, se va a producir un error acumulado importante. Entonces, de esta sección de aquí, la recomendación, por ejemplo, sería dividir esto en una sección trapezoidal 1, una sección trapezoidal 2 y una sección trapezoidal 3. ¿Sí? ¿Por qué? Ustedes tienen en la ecuación de Manning radio hidráulico, que es área sobre perímetro mojado. Recuerden que estamos en flujo libre. Entonces, yo necesito determinar, podemos sacar el área 1 y este sería el perímetro en 1. El área 2 y este sería el perímetro en 2. El área 3 y este sería el perímetro en 3. ¿Sí? Y por ejemplo, si es que en esta sección 1 decimos que aquí tengo piedra y aquí tengo hormigón, yo puedo aplicar también el concepto y sacar el coeficiente de Manning equivalente. ¿Sí o no? ¿Sí me siguen? Sí. Entonces puedo mezclar los dos conceptos sin ningún problema. Entonces, esta sección, mi recomendación es dividirla en las tres que dijimos. Ahora, como les hablaba del radio hidráulico, se genera un problema. Porque yo tengo esta área y esta área es fácil de calcular. Pero ¿cuál utilizarían como perímetro mojado en esta sección de acá? En toda la sección que le dijimos 1. Llamémosle lado A, lado B, lado C y el de arriba lado D. ¿Cuál sería el perímetro? A, B. A más B. A más B, claro. Me dice el perímetro igual a A más B. ¿Sí? Entonces, claro, ahí entra la duda. Todos sabemos que D no la debemos tomar en cuenta, pero deberíamos tomar en cuenta C. ¿Es parte del perímetro? No sé, creo que es más parte del perímetro de 1, tanto como lo es de 2. Pero... Ajá, perfecto. no sé, no, yo no le pondría, no sé. Perfecto. Entonces ya entra una duda, ¿no? Porque estás haciendo área sobre perímetro y el área es del área completa, pero el perímetro solo es la parte de abajo. Entonces vámonos al caso crítico. Créanme que esto ha pasado. Algunos estudiantes me dividen esto en la mayor cantidad de secciones posibles. Y han hecho hasta algo así, imagínense. Entonces, ¿qué pasa ahí? Yo voy a tener para el un caso esta área con este perímetro, para el otro esta de acá con este de acá, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, si ustedes se ponen a analizar, van a tener esta área con este perímetro, esta área de acá que es más grande con este perímetro de acá. Entonces, ¿qué pasa cuando le dividen esta área sobre este perímetro? El resultado va a ser
variable respecto al caso anterior donde tomábamos todo el trapecio, ¿no es cierto? Entonces ya ven que se empiezan a generar variaciones y errores. Entonces la recomendación es que no dividan en secciones muy pequeñas porque el error que se acarrea es demasiado grande. Y la otra recomendación es, algunos autores dicen que estas partes de aquí como perímetro la tomen en cuenta en uno de los dos canales, solo en uno, ¿sí? Para evitar errores. Normalmente lo ideal es tomarlo en el canal que tenga mayor sección transversal. Entonces, la recomendación sería que vayan al canal central los dos y en los laterales solo consideremos la parte baja. ¿Sí me siguen con eso? Sí. Perfecto. Entonces, algo que también he visto, cierto, ahorita que me acordé, es que alguna vez a alguien se le ocurrió dividir así las secciones transversales. ¿Qué piensan de eso? Está mal. Igual, se ¿Por qué? sobrelapa mucho el perímetro. Se hace muy pequeño, pero ¿y qué pasa cuando analizan esta sección de acá? Tienen área, Eso. pero ¿qué ponen en el perímetro? Perdón, no te escuché. Que esa sección no tiene perímetro. En donde no tiene sección. Tiene área transversal, pero no tiene perímetro. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Sí. Radio Pongo hidráulico 0. infinito. Ajá, entonces, no, esto no podemos hacerlo porque se nos va todo al piso y es una sección que no tiene fricción con nada, entonces no podemos analizarla porque estaríamos haciendo una sección ideal. Entonces, no podríamos analizarla con la ecuación de Manning. ¿Perdón? ¿Alguien dijo algo? Bueno, entonces, tengan en cuenta eso, son recomendaciones, porque son cosas que han pasado en los exámenes. Entonces, aquí tenemos otras fotos. Tenemos este ejemplo, un canal, miren. Normalmente se genera una pequeña sección aquí que está simplemente recubierta de vegetación, ¿sí? Un coeficiente de Manning alto y en los lados piedra, ¿sí? Que es un material mucho más duro, también con un coeficiente de Manning alto. Por otro lado, aquí tenemos un canal con mucho más caudal. Y miren, ¿no? Tenemos una zona de hormigón por aquí, tenemos una zona de piedra por acá, tenemos una zona de vegetación por acá. Entonces, en esencia, podríamos decir que este es un canal con varias rugosidades y con sección también transversal variable, pero un poco hecho a la loque, diríamos, o a la puro, porque simplemente tenemos diferentes secciones, diferentes recubrimientos en todo lado. Entonces, realmente esto se vuelve difícil de analizar. Entonces, la situación ahí es que si dibujamos esto, vamos a tener hormigón así, vegetación por aquí, o sea, vamos a ponerle 1, aquí el hormigón. De repente acá abajo no sabemos qué hay. Supongamos que también es hormigón y por aquí tengo piedra y por acá tengo otra vez vegetación. Entonces se vuelve muy difícil de analizar. Entonces la idea es evitar que se generen este tipo de canales, ¿no es cierto? Para que vean ciertos ejemplos que se dan. Entonces ahora, cuando nosotros hablamos de varias rugosidades,
nosotros vamos a suponer que tenemos para cada rugosidad en el canal su correspondiente perímetro, ¿no es cierto? Este es mi canal, aquí tengo vegetación, acá tengo piedra, acá tengo ladrillo. Entonces tengo mi coeficiente 1, mi coeficiente 2, mi coeficiente 3, y aquí tengo mi perímetro 1, mi perímetro 2, y mi perímetro 3, ¿sí? ¿Sí está claro eso? El perímetro correspondiente a cada material. ¿Sí está claro o no? Porque créanme, me parece simple, pero a veces esto les da un montón de dudas. Sí, Inge. Listo, entonces, hay varios criterios que se han utilizado para generar ecuaciones que nos sirvan para generar una rugosidad relativa, ¿sí? Entonces aquí en esencia se parte de la ecuación de Manning, ¿no es cierto? Velocidad es igual a 1 sobre n por radio hidráulico a la 2/3 y por gradiente de energía a la 1/2. La primera ecuación que vamos a ver nace de separar el radio hidráulico de esta ecuación, más bien dicho, de dejar esta ecuación en función del radio hidráulico. Y tenemos que el radio hidráulico es igual a velocidad por coeficiente Manning sobre gradiente de energía a la 1/2 y todo elevado a la 3/2. Entonces, con esta ecuación, tenemos que el área es igual a radio hidráulico por perímetro, lo que ya vimos, ¿no es cierto? Y podemos dejar que la ecuación anterior quede en función del área, ¿sí? Y el perímetro también. Entonces, se parte del análisis que el área total va a ser igual a la sumatoria de áreas parciales. Entonces, la velocidad por Manning sobre la gradiente de energía a la 1/2 de todo el sistema elevado a la 3/2 es igual a la suma de la misma ecuación para cada sección transversal. Parece lógico, ¿no es cierto? Es un criterio totalmente teórico, ¿sí? Y se asume que la pendiente es la misma, que es lógico, ¿no es cierto? El canal va a tener la misma pendiente transversal, o longitudinal, perdón. Y en función de esta ecuación, Horton y Einstein hicieron la suposición de que la velocidad es una sola. O sea, la velocidad en todo el sistema es igual a la velocidad en 1, igual a la velocidad en 2, igual a la velocidad en n. Entonces, ¿qué creen de esta suposición? ¿Está bien o está mal? Que no sería lo que pasa en la realidad, porque no afecta la rugosidad. No es lo que va a pasar en la realidad, ¿no es cierto? Porque si tenemos algo así, ¿no es cierto? ¿Qué voy a tener? Vámonos al caso más simple. Si tengo algo así, y este es un material 1, un material 2 y un material 3, la velocidad en esta sección de acá no va a ser la misma que la de acá y la de acá. Eso ya lo vieron desde hidrología y también en hidráulica general. Hay variación de velocidades y por eso nosotros trabajamos con la velocidad promedio, ¿sí? Pero en esencia, si yo estoy dividiendo esto en secciones más pequeñas, no es real, pero la aproximación de que la velocidad promedio se mantiene en toda la sección transversal es algo que sí se hace en la hidráulica. Entonces podríamos tomarlo como aceptable. ¿Sí? ¿Sí está claro eso? ¿Sí o no? Sí, Ya. Entonces, recuerdan la ecuación. Si yo le igualo las velocidades, se pueden simplificar todas las velocidades de la ecuación de abajo, ¿sí? Y yo tendría esta ecuación de acá. El coeficiente de Manning equivalente va a ser igual a la sumatoria del perímetro en cualquiera de los materiales que tengamos por el coeficiente de dicho material, coeficiente de Manning elevado a la 3/2, más el del 2, más el del 3, hasta el número que tengamos de tipos de materiales diferentes, sobre el perímetro total. Y todo elevado a la 2/3. Esta es la ecuación de Horton y Einstein,
que es una de las más utilizadas para determinar el coeficiente equivalente. ¿Sí está claro de dónde sale? Sí. Sí. Perfecto, entonces es una ecuación que no da un resultado totalmente exacto, pero es una aproximación bastante válida. De ahí tenemos otras ecuaciones, en donde esta, que es de Pavlovsky y Mulhofer, genera una suposición ya en función de las fuerzas resistentes del flujo y las fuerzas que que se generan en el flujo en las áreas subdivididas. ¿Sí? Es un análisis mucho más detallado, pero en esencia lo que se tiene es esto. El coeficiente de Manning equivalente va a ser igual a la sumatoria desde 1 hasta n, siendo n el último material que tengamos, de el perímetro, lo mismo de cada sección, por el coeficiente de Manning de cada sección al cuadrado, todo esto elevado a 1/2 sobre el perímetro total. Entonces, llevándole los mismos análisis del anterior, el perímetro de la sección 1 por el coeficiente de Manning de la sección 1 al cuadrado, más el perímetro de la sección 2 por el coeficiente de Manning de la sección 2 al cuadrado, hasta el perímetro de la sección n por el coeficiente de Manning de la sección n al cuadrado, y sobre el perímetro total elevado a la 1/2. Entonces, como ven, la forma de la ecuación es bastante similar. Lo que nos varía son los coeficientes. ¿Sí? Ahora ya esta es una ecuación un poco más empírica, tiene un componente teórico y un componente empírico. Entonces yo les diría que esta ecuación es un poco más utilizada en la actualidad. Entonces es una ecuación similar a la anterior, pero los coeficientes se ajustan un poquito más a la realidad. Inge, una pregunta de la fórmula anterior de Horton. La P sobre la que está elevada, ¿qué es? ¿Cuál P está debajo? Perímetro total. Perímetro total, ajá. Ah, ya. Entonces sí, por si acaso, este sería P1, este sería P2 y este sería P3. Entonces el perímetro que está acá sería igual a P1 más P2 más P3, ¿sí? Porque si alguien tiene la duda, mejor aclararlo. Y aquí es exactamente lo mismo, ¿no? De ahí tenemos otras ecuaciones. Esta ecuación, que es la ecuación de Lotter, nos dice que el caudal total es igual a la suma de los caudales de las áreas subdivididas. En esencia, esto nace del análisis de secciones compuestas. En secciones compuestas nosotros partimos de esta premisa, ¿sí? Y la ecuación de Lotter es esta de acá. El coeficiente de Manning va a ser igual al perímetro por el radio hidráulico a las 5/3, ¿sí? Este sería de la sección total sobre la sumatoria del perímetro de cada sección parcial por el radio hidráulico de cada sección parcial a las 5/3 sobre el coeficiente de Manning de cada sección parcial. ¿Sí? Entonces ya es un poquito diferente esta ecuación. Ya analiza el perímetro total por el radio hidráulico total. ¿Sí? Es una ecuación empírica que podríamos decir que es aceptable, pero no es tan utilizada. Yo les diría que estas tres son las tres ecuaciones principales que se usan para este tipo de análisis. Ahora, por otro lado, cuando hablamos de secciones compuestas, nosotros vamos a decir que es una sección que tiene más uno, la suma de dos o más figuras geométricas, ¿sí? En donde nosotros debemos generar un análisis porque no podemos, no se ha obtenido resultados coherentes con un análisis total. Entonces, nosotros para analizar una sección compuesta tenemos el ejemplo más claro, como les decía, en un río. En un río podríamos dividir nosotros nuestra sección en partes,
aquí les he puesto este análisis para hacer hincapié que esto de aquí no estaría bien, sino la sección 2 tiene que ser la sección total, por lo que hablábamos del perímetro mojado. Entonces, este análisis es importante y nace de una situación bastante simple. Nosotros para el análisis de secciones compuestas vamos a asumir, podemos irnos al gráfico anterior mejor. ¿Sí? Teniendo en cuenta que esto es el total. Vamos a asumir que el caudal total es igual a la suma del caudal 1 más del caudal 2 más el caudal 3 más el caudal n que tengamos en la sección. ¿Sí? Entonces, esta es la premisa. Nosotros vamos a dividir en subsecciones a nuestra sección transversal, ¿sí? Y vamos a determinar el caudal para cada una de estas y asumimos que el caudal total es la sumatoria de estos caudales parciales. ¿Sí me siguen con eso? Sí. Entonces, esa es la base de diseño de estas secciones compuestas. Aquí les pongo más fotos, ¿no es cierto? Secciones compuestas en ríos. Miren, esta es una canalización en una ciudad, ¿no? Donde si sube el nivel del agua puede tener aquí un espacio adicional. Este es otro, similar al que veíamos en las fotos anteriores. Miren, este canal va totalmente lleno y tenemos la sección compuesta en el caso de crecidas. Entonces, solo para que vean que sí se generan proyectos de este tipo. Entonces, lo que les decía. Se puede dividir en n secciones parciales, teniendo en cuenta que no sean muy pequeñas. Y asumimos que el caudal total es la suma de los caudales parciales. Entonces, cada sección tendrá su perímetro, su área y su rugosidad. Aquí ven en este gráfico, propuesto por Rodríguez en su libro, se toma en cuenta el perímetro en 1, si lo ven, hasta acá arriba. Mientras que el perímetro en 2 llega hasta acá. ¿Sí? Lo que les mencionaba antes. ¿Sí está claro eso? ¿Sí me siguen todos con eso? Entonces, se puede tomar esto en una de las secciones o también se lo puede eliminar y no considerarlo. Yo les diría, vale la pena considerarlo porque sí se genera un perímetro que va a generar cierta influencia. Entonces, sería más conservador utilizarlo. ¿Sí está claro eso? Eso sí necesito que lo entiendan. Y el hecho de que no se generan secciones demasiado pequeñas. ¿Qué me dice? Sí. Entonces, cada sección va a tener su ecuación de velocidad, ¿no es cierto? En función de Manning, caudal en función de Manning, etcétera, etcétera, ¿sí? Y simplemente sumamos los caudales y nos queda que el caudal total va a ser igual a la velocidad por el área, ¿sí? La velocidad promedio por el área total es una aproximación y va a ser igual a área sobre Manning en 1 por el radio hidráulico en 1 a la 2/3 por la gradiente de energía en 1 a la 1/2 y lo mismo para 2, para 3 hasta la sección n. Entonces parecería un análisis bastante lógico, sí da un resultado bastante aceptable. Entonces es algo de práctica común y yo les recomendaría sí mantener y utilizar esta definición para la determinación de secciones compuestas. Y nos dice que la velocidad promedio que tengamos en la sección transversal va a ser igual al caudal total sobre el área mojada total. Bastante lógico, ¿no es cierto? Recuerden, es velocidad promedio. Entonces, lo que les decía, ¿no es cierto? Si nosotros manejamos un canal de estiaje, que sería un canal para ocuparse del caudal cuando tiene valores bajos, cuando estamos en época de estiaje, y se generan lechos para inundaciones, hay que tener en cuenta que es peligroso que se generen invasiones
o centros poblados en las zonas de influencia de estos lechos porque se pueden inundar. Entonces vamos a hacer un ejercicio en el cual yo tengo un caudal de 320 metros cúbicos por segundo. El ancho B del fondo va a ser de 40 metros. La gradiente de energía longitudinal es de 0.3035. Y voy a definir que tengo dos coeficientes de Manning. Manning 1 y Manning 2. De donde yo voy a decir que estas tres caras tienen un coeficiente N2. Estas dos caras tienen un coeficiente N2 y estas dos caras de acá tienen un coeficiente N1. ¿Sí? La altura de la parte baja de acá son 2.2 metros y la altura sobre este punto es 1 metro. Nosotros queremos saber cuál debe ser el valor de X para que este canal transporte los 320 metros cúbicos por segundo. ¿Sí está claro? Sí. Entonces les dejo copiar y de paso tomémonos ya el break ahorita, ¿sí?
Listos, continuamos, por favor. ¿Me siguen o no? Sí, profe. Listo, entonces vamos a hacer el ejercicio. Podría ayudarme a ver Inti Guayas. ¿Qué debemos de hacer? Primero determinar las áreas. Las áreas, ¿cuáles áreas? La área 3 y 2. Bueno, primero sería la área de la sección 1. Ahí tenemos mayor datos. ¿Mayor qué? Ahí tenemos datos y porque luego a partir de Ya. ahí sigue de Listo. Entonces empecemos analizando. A ver, nos está pidiendo X. ¿Dónde tenemos X? Acá, en la sección 2 y en la sección 3. ¿Sí? ¿No es cierto? Por eso me decía Inti que tenemos en la sección 1 todos los datos. Y el dato principal es que contamos con el caudal total que va en el canal. ¿Sí o no? Ahora sí. ¿Me dice saquemos la sección transversal? Podemos sacarla. El área 1 sería igual a ¿qué? sería el primero que Dije, tenemos que sacar de la pendiente. sí, necesitamos Exacto. las pendientes. Necesitamos una pendiente. Creo que hay que Vamos a asumir que esta es 1 o 2. ¿Sí? Y esta también. Y vamos a asumir de paso las de acá que sean 1 al 3. Entonces, ¿cuánto sería el área 1? Tú mismo, Inti, tú me vas a ayudar con el ejercicio. A ver, sería el área del trapecio, base por altura. El área del Mayor trapecio. más menor, sí. ¿Perdón? ¿Qué dijiste? No te escuché. O sea, sacar la distancia de esta pendiente y luego con la fórmula del área del trapecio. Ya, la distancia. Bueno, conozco altura, necesitaría determinar ancho. ¿A qué sería igual este valor? Pongámosle A. A 1.1. A 1.1, ¿no es cierto? Así está claro para todos. Entonces, ¿a qué sería igual el área del trapecio? A 42.2 más 40 sobre 2 por 2.2. 42.2 más 40 sobre 2 por 2.2. Perfecto. ¿Y esto me da? (41.1 por 2.2). 82.2 más 8. 96. 90.42 ahí. 90.42. ¿Sí? ¿Sí todos? Sí. El área de la sección 2 sería igual a... Mismo Inti, tú me ayudas aquí. 3 son las mismas, ¿verdad? ¿Perdón? El área de 2 y 3 son las mismas. El área 2 y 3 va a ser la misma, ¿sí? Vamos a ponerla de una vez aquí. ¿Ya? ¿En qué sería igual? Sería X más 1.1. X más 1.1. 1.1. Si es que esto es Ah, no, 1. ese es 1.
Es el pendiente de 1 ¿cierto? Esto será, ¿cuánto? 0,33. 1/3, ¿no es cierto? Del metro. Entonces, ¿cómo sería? X más 1/3. más 1/3 más X X, ¿no es cierto? Sobre 2. por Todo esto por 1. ¿Cuánto nos da esto? Sería 2x más 0,33 sobre 2. Listo, y sacamos las áreas. ¿Cuál sería el siguiente paso? el caudal, sacar en función de... El caudal. ¿Qué hacemos con el caudal? Inge, disculpen, al área 1 no le falta 42,2 más sumar, porque del rectángulo de arriba solo sacamos del área Ah, del sí, sí. Cierto, gracias por la acotación. Cierto que sacamos del área del trapecio, nos tocaría sumarle esta área de acá, que sería 42,2 por 1, pues es 1 de alto. Entonces esto más 42,2 nos da 132,64, ¿no? Sí, sí, nos olvidamos de eso. Gracias por la acotación. Inge, tenía una pregunta. ¿No podríamos hacerle solo con dos áreas? El área del trapecio inferior y el área del trapecio superior. ¿Cuál sería el trapecio inferior y cuál el trapecio superior? El trapecio inferior sería el que está el de Ah, D, esto. el de la altura D, y otro trapecio Ujú. arriba. Por lo que están hechos de los mismos materiales, ¿no? Ah, no, N1 y N. Pero Oh, ahí se ya. genera. Yo les recomendaría no, porque ahí se genera esta zona de aquí y va a estar suelta sin rugosidad. Entonces yo les recomendaría mejor no. Sí, sí, ya le vi. Ya, Ujú. Inge. Listo, entonces ahí sí estamos bien con las áreas. Entonces, Inti, Dije, me ¿cómo, decías cómo algo se del pasa para el caudal. área 2? El área 2 es base menor más base mayor. La base mayor va a ser X más tercio de metro, ¿no es cierto? Sobre 2 y por la altura que es 1. No le podría también sacar como ¿Sí? un cuadrado y un rectángulo, güey, sumando las dos áreas así. Un cuadrado y un Un rectángulo y un triángulo. triángulo. Claro. Sí, te debería dar lo mismo. Ahí sí no hay ningún problema. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso, Inti? Ayúdame tú. dividir el caudal para las 3 áreas, o sea, la suma de las áreas tendría que ser para el caudal. A ver, no te escuché bien. El caudal es Velocidad sobre... velocidad sobre área. Y dividirle el área para las 3 secciones. No te entiendo. El área de las 3 secciones, ¿qué? El caudal se reparte en las 3 secciones, todo ese caudal. El caudal se reparte, podríamos decir que el caudal total es igual a caudal 1 más caudal 2 más caudal 3, eso sí. ¿Puedo determinar caudal 1? Sí. 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 ¿Puedo determinar caudal 2? Deja en función de... Queda en función de X y lo mismo el caudal 3. Pero yo puedo decir que caudal 2 va a ser igual al caudal 3, ¿no es cierto? Porque los dos tienen la misma sección transversal. ¿Sí o no? ¿Sí me siguen? Sí. Ya. Entonces, ¿qué hago? Determinemos caudal 1, que es la más lógica, ¿no es cierto? ¿A qué va a ser igual el caudal 1? ¿Cómo determino Inti tú mismo?
¿De dónde saco el caudal 1? El área que tenemos y Sería 1 sobre N1 por radio a la 2 tercios. Sería A sobre N por R a la, no me acuerdo, y por S a la 1 medio. Exacto. Área sobre coeficiente de Manning por el radio hidráulico a la 2 tercios y por la gradiente de energía a la 1 medio. Entonces, ¿conozco el caudal 1? No, es lo que estoy buscando. ¿Conozco el área 1? La acabé de determinar. ¿Conozco el Manning en 1? ¿Qué me dice? Sí, no era el 1. Dijimos que aquí teníamos N1 y aquí teníamos N2. Entonces necesito determinar un equivalente, ¿sí o no? Sí. ¿Recuerdan? Ya, entonces me falta determinar el coeficiente de Manning. El radio hidráulico es área sobre perímetro. Conozco el área, puedo determinar el perímetro, perfecto. Y la gradiente es un dato, así que sí la conozco. Entonces me falta determinar el Manning equivalente y el perímetro. Empecemos por el perímetro, que sería igual al perímetro en 1. sería la 40 más 40, que es la base, más 2 veces la inclinación. 2 veces la inclinación, perfecto. ¿De cuánto sería la inclinación? Pitágoras. 2,46. Dicen 2,46. Bueno, ya todos me imagino que saben de dónde sale, ¿no es cierto? Alguien dijo Pitágoras, podría ser la raíz cuadrada de 2.2 al cuadrado más 1.1 al cuadrado. Entonces, ¿cuánto nos da el perímetro en 1? 48,92. No le tendríamos que sumar más 2 también. Eso le iba a decir yo también. No se toma en el canal central las dos alturas del Esa era la recomendación, perfecto. Eso es lo que quería que me digan. ¿Les sumamos o no les sumamos? Sí, pues. Me dicen, sí, algunos autores lo recomiendan, podemos incluirle 2. Entonces, tienen que respaldar siempre sus respuestas. Sí, existe recomendación de autores para ser más conservadores, sumemos los 2 perímetros de aquí, solo en la sección intermedia, entonces, por eso le ponemos. ¿Sí? Otro me podrá decir, no le colocamos debido a que se prefiere no utilizar la recomendación de los autores. Punto. ¿Cuánto nos da el perímetro? 46,92. 46.92 92. metros, perfecto. Y de ahí el coeficiente equivalente. El n equivalente va a ser igual, ¿con qué fórmula nos vamos? ¿Pavlovsky o Horton y Einstein? Pavlovsky es más chiquita. Dijimos que es más simple, podríamos decirlo, y normalmente es más utilizada porque es empírica, entonces Pavlovsky. ¿Cómo era la ecuación? ¿Qué dicen? Perímetro 1 por N1 a la... ¿Perdón? Al cuadrado. Al cuadrado, ¿no es cierto? Más perímetro 2 por N2 al cuadrado sobre perímetro total A la 1 medio. la 1 medio y esto de acá elevado a la 1 medio. ¿Me corrigen si estamos bien? Sí. Perfecto. Entonces, ¿Por tendríamos qué se va a tomar perímetro en 1. cuenta el perímetro de 1 y de 2 y no el de 3?
Es que estamos hablando solo del n equivalente de la sección 1, ojo. Estamos sacando el n equivalente en 1. Porque en E1 tenemos coeficiente de Manning 2 y coeficiente de Manning 1, ¿sí o no? Sí, ahí no se me... A ver, para que no se me confundan, pongámosle NA y NB. Entonces este sería NB y este sería NA. ¿Sí? Entonces ahí sacamos el n equivalente en 1. Entonces aquí sería perímetro en A por NA, perímetro en B por NB. ¿Sí me siguen ahí? Sí. Ya, para que no se confundan con nomenclaturas. Listo, entonces, ¿cuánto sería el perímetro en A? Ya lo sacamos, ¿cuánto sería? 46,92. No, eso es el perímetro 2.46. total. 42, 46. ¿No es 2.46 solo el lateral? 42. A quedamos, 42.46. exacto. A quedamos 40 más lo de acá sería 42.46, perfecto. Por el coeficiente de Manning en A, que sería 0.025 al cuadrado, ¿no es cierto? Más el perímetro de B, ¿cuánto sería? 246. Ahí sí, el 246 que me decían, por el coeficiente de 0.035 al cuadrado, todo esto a la 1 medio, sobre el perímetro total, que ya lo sacamos, 46.92 al cuadrado. A la 1 medio, perdón. A la humedad. Exacto. ¿Cuánto nos da? Cero coma cero 0.025 25. igual. No puede ser algo, tiene que variar. 27, algo así. ¿Me comprueban? Sí, 0,0251. 25.1, ¿en serio? Sí. Debería subir un poquito. Tal vez por lo que aquí tenemos solo el perímetro de 246, pero debería subir un poquito a 25 algo si quiero. Si le están poniendo a lo medio todo. Sí, así sale. Bueno, en este caso ha subido casi nada. 25.1. Sabíamos que iba a estar cerca del 25 porque la mayoría del perímetro tiene coeficiente de Manning de 0.025, ¿sí? Pero el efecto del 35 sí debería subir un poquito. En este caso le ha subido una situación mínima. Entonces ya tengo el equivalente, tengo el área, tengo el radio hidráulico, área sobre perímetro y tengo la gradiente de energía. ¿Cuánto nos da el caudal en 1?
Dije una consulta. Todos los datos que nos están dando en el ejercicio son de la sección 1, ¿verdad? Sí, todos estamos ahorita calculando el caudal en la sección 1. Todos estos datos que vamos a analizar es solo para la sección 1. O sea, la pendiente solo es para la sección 1. No, la pendiente es total, porque el canal tiene la misma pendiente longitudinal. Pues. Sí, viene con una misma pendiente. No puedes decir un lado tiene más pendiente que el otro, porque es parte de un Ya. todo. Da 197,66 metros cúbicos por segundo. 197,66 metros cúbicos por segundo. Perfecto. Entonces, ¿qué hago con esto? Ya está ya. Y a partir de ese caudal total va a ser igual a caudal 1 más 2 caudal 2. Exacto. Entonces, el caudal total va a ser igual al caudal 1 más 2 veces el caudal 2, porque son igual al caudal 2 y el caudal 3. Entonces, el caudal total es 320. ¿Cuánto es el caudal 1? 197 era. 197,76. 76 más 2 66. veces el caudal 2. 66. Entonces, el caudal 2 va a ser igual a... $61,17. 61. Sí, 61,17. 17 metros cúbicos por segundo. Y esto es igual al caudal 3. ¿Sí me siguen? Entonces, ¿qué hacemos ya con eso? Hay que determinar un coeficiente de Manning equivalente para la sección y averiguar cuál es X. No equivalente, porque este es el caudal. Ojo. Entonces, este Sí, es el pero caudal hay que va por igualarle. este. Sí, pero hay que Exacto. igualarle a la... Es que tenemos la misma n en estas dos partes, ¿sí? No Ajá. sería. Exacto. Entonces, ahí sí. Caudal 2 va a ser igual al área en 2 sobre Manning en 2 por el radio hidráulico, que sería área en 2 sobre perímetro en 2 a la 2/3 por la gradiente, que ya la tenemos, se mantiene la misma, a la 1/2, ¿no es cierto? Entonces la gradiente la tenemos, el área ya la tenemos, nos falta el perímetro y dijimos que se mantiene este que le llamábamos Manning en B, se mantiene para las dos secciones, ¿no es cierto? Si es que por algún acaso yo les diría que este es el coeficiente en A y este es el coeficiente en B, sí nos tocaría volver a calcular el caudal para cada sección. Ojo, ahí se complicaría un poquito el ejercicio. ¿Sí está claro eso? Le dividimos por 2 porque son Claro, los porque ya no mismos serían coeficientes, iguales, ¿no es cierto? Ajá. Por ejemplo, usted nos va a decir como que nosotros cómo le tomamos el N1, N2, ¿cómo sabemos para qué parte? Es que eso es dato del ejercicio, porque yo les diría, esto es hormigón, esto es piedra, esto es ladrillo. Ya, listo. Entonces ese tiene que ser un dato de ley, ¿sí? Entonces, o la otra opción podría ser, tenemos un canal que por situaciones de costos se prevé que la parte baja sea de hormigón y las paredes del canal central sean de piedra. Entonces ustedes podrán definir cuáles son los materiales que se usen para los canales secundarios. Podría ser una pregunta, ¿no? Por ejemplo. Entonces me falta sacar el perímetro de 2, que sería igual, o ya lo sacamos, no lo sacamos. ¿A qué sería igual el perímetro de 2? X más 2,05. X más 2, no creo que de tanto, sí. Sería por esta pendiente que nos da 1,05 y por 1 de esa altura, más 1. Una raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 1/3 al cuadrado. La raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 1/3 al cuadrado. Perfecto. Entonces nos da X más
1.05. Ya. Entonces tengo el área, ¿no es cierto? Dije, pero ahí nos ocuparía entonces también, como lo hicimos anteriormente, de esta altura. También. ¿Cuál altura? Es que aquí es este. No, dijimos que esta de aquí se le toma solo una vez. Ojo. Ya. ¿Sí? Entonces ya la tomamos acá. Entonces para acá no la tomaríamos. Entonces tendríamos el caudal que nos daba 61.17. El área de 2, que ya la determinamos, ¿no es cierto? Esa ya la tiene. El coeficiente de Manning 2, que era 0.035. El área 2 que ya está. El perímetro que ya lo pusimos acá, x más 1.05. Y la gradiente, que es un dato. Con esto podemos sacar el valor de x y nos da ¿cuánto? ¿Cuánto? Esta ecuación se vuelve un poquito más complicada, ¿no? De resolver. Medía 114.86. 114.86 podría ser. Recuerden que el caudal son 60 metros cúbicos, ¿no? Y la altura del agua es solo 1 metro. ¿Sí me confirma bien? Sí, a mí también me dio lo mismo.
Perfecto, 114.86, ¿no? Entonces tengan una idea de que sería una canalización súper grande. Por eso les decía, normalmente se le hace con material más económico, inclusive se le deja solo con vegetación, ¿sí? Que tiene una rugosidad alta, pero el costo sí va a abaratarse un montón. Entonces, ¿sí estamos claros ahí? ¿Alguien tiene alguna duda acerca de este tipo de ejercicios? Si hubiera diferentes Ns en la sección 2, el N equivalente quedaría en función de X, ¿verdad? Si tendríamos... ¿Puedo borrar? Creo que sí, ¿no? Sí. O sea, me dicen si este sería N1 y este sería N2. El N equivalente sería igual a ¿qué? Al perímetro 1, que sería la parte inclinada de acá. Entonces, el perímetro 1 ya va a estar en función de... No, el perímetro 1 va a tener el valor de 1.05 que veíamos nosotros, ¿no es cierto? Por N1 al cuadrado más el perímetro 2, que en esencia va a ser solo X por el N2 al cuadrado. ¿Sí? Entonces, de ley le va a quedar en función de X. Entonces, claro, ahí la ecuación se va a complicar un poquito más, nada más. ¿Sí? Ya, gracias. Perfecto. O sea, se haría una ecuación súper grande porque si yo les diría, por ejemplo, que aquí está N1 y N2 y esta de acá solo es N2, por ejemplo. Entonces ya los dos caudales no van a ser exactamente iguales. ¿Sí? Entonces ahí la ecuación sería mucho más grande porque tendrían que caudal 2 más caudal 3 era igual a, creo que era 120 algo, ¿no? 126 algo así. 120,14 creo. 125,14 me dice, ¿no es cierto? Entonces ya tienen la ecuación para caudal 2, la ecuación para caudal 3, ¿sí? Y con esto podríamos sacar el valor de X y ahí reemplazamos en cada ecuación. Entonces es el mismo proceso, pero sí sería un poquito más largo porque va a volverse una ecuación bastante más compleja, ¿no? Entonces, no suele ser un problema. Ya cuando se le mete un poco más de factores sí se vuelve más complejo que la calculadora le resuelva. Pero en esencia es lo mismo. ¿Hasta ahí estamos con alguna duda? ¿Tenemos claro el manejo de secciones compuestas y rugosidades compuestas? ¿Qué me dice? Sí, profe. ¿Alguien dijo algo? Ya, como ven, es un tema bastante simple, ¿no es cierto? Hay que hacer algunas ecuaciones, pero lo que quiero es que se vuelvan analíticos, que empiecen a ver qué es lo que se está haciendo, cuáles son las posibilidades que podemos utilizar aquí para resolver los ejercicios, etcétera, etcétera. ¿Sí o no? Sí, Perfecto. Entonces, vamos a dar una parte introductoria ahora del siguiente tema, que son las rápidas. Sí, porque ya vamos a ver en la unidad siguiente, que es la unidad 4 para ustedes, vamos a ver lo que son disipadores de energía. Entonces, los disipadores de energía también se enfocan un poquito en el tema de las rápidas. Entonces, en esencia, una rápida es un canal con una pendiente alta que se utiliza para llevar el agua o conducir el agua a través de una elevación alta a una elevación baja. En esencia, ¿qué pasa? Yo tengo un canal, ¿no es cierto?, con un nivel de agua X y de repente llegamos y tengo la continuación del canal con su respectivo nivel de agua a un desnivel, podríamos llamarle delta Z. Entonces yo tengo que llevar el agua a través de este desnivel y lo que se hace es colocar un canal de gran pendiente que obviamente que va a tener mucha más velocidad. Y si tiene mucha más velocidad, tiene una sección transversal menor. ¿Sí?
Entonces, esto es una rápida. ¿Qué va a pasar cuando se acabe la rápida? ¿Qué me dicen aquí? Tengo un flujo de alta velocidad que se convierte después en un flujo de baja velocidad. Se produce un resalto. Se produce un resalto hidráulico, ¿no es cierto? Cambio de flujo supercrítico, alta velocidad, a flujo subcrítico, baja velocidad. Entonces aquí se me genera un resalto hidráulico, ¿sí? Que es la disipación de energía que se tiene que dar. ¿Sí estamos todos claros con eso? Sí. Ya. Entonces yo para una rápida necesito una transición de entrada. ¿Por qué creen que una transición de entrada? ¿Qué me dicen? ¿Para qué generamos una transición? ¿Qué me dice? A ver. Santiago Díaz. Tal vez para que no se genere mucha turbulencia en el inicio. Por un lado, sí. Vamos a ver en planta. Este es el canal inicial. Y de repente va a bajar la sección transversal. Entonces la idea es que yo ahorre dinero y le hago un canal más chiquito. Entonces hago una transición, ¿sí? Para poder llevar el agua del canal grande al canal pequeño y como dice su compañero, como dice Santiago, que no se genere demasiada turbulencia. Porque recuerden, si es que yo hago esto, se va a generar mucha turbulencia, se van a generar pérdidas de energía, se va a generar aquí atrapamiento de partículas. Entonces, es la razón de contar con una transición. El tramo inclinado, que ya es la rápida propiamente dicha, el disipador de energía que decíamos que va al final, en esencia es un estanque donde se produzca el resalto hidráulico, y la transición de salida obviamente para volver a la sección más grande. ¿Sí? Entonces, en esencia, normalmente las rápidas son conductos con canales trapezoidales o rectangulares, es lo más común, no hay mucha variedad en cuanto a eso, ¿sí? Y tienen que tener un material que resista las velocidades que van a ser bastante altas y por ende pueden ser velocidades erosivas. Aquí tenemos un corte y una planta. Si le ven, llega el canal, se produce la transición, tenemos la rápida, este es el disipador de energía, y continúa el canal. Entonces en planta llega el canal grande, se produce la transición, tenemos la sección de la rápida, ¿sí? Llegamos a la transición final, aquí está el disipador de energía, ¿sí? Y nuevamente continuamos con el canal final. Pues como ven aquí también puede que se haga una transición antes del disipador de energía, esto debido a las condiciones de diseño que ya nosotros mismos deberemos establecer. Entonces, el disipador de energía lo vamos a ver en la unidad 4, como les dije, ¿sí? Yo diría la siguiente semana probablemente ya podemos continuar con eso. Entonces ya hablamos de la transición de entrada, ¿no es cierto? Evita turbulencia, evita que se generen ondas, evita remolinos, evita atrapamiento de partículas, entonces es importante contar con las transiciones. De ahí tenemos una sección, se le suele conocer como sección de control. Simplemente es la sección en donde nosotros tenemos el cambio dependiente del flujo subcrítico con el que viene el agua, normalmente, al flujo supercrítico. En donde esta es la sección de control. ¿Por qué? Porque hay un punto en donde nosotros tenemos flujo crítico. Y este punto nos genera una fácil medición. Recuerden ustedes que en flujo crítico nosotros tenemos que la altura del agua son los 2/3 de la energía específica en ese punto y la carga de velocidad es el 1/3 de la energía específica. ¿Sí? Carga de velocidad.
Entonces, por eso se le conoce como sección de control, simplemente para que si ustedes encuentran esto, se den cuenta el por qué. Entonces, una sección en donde nosotros podemos fácilmente medir la altura del agua y determinar el caudal por todos los datos que se generan en el punto de flujo crítico, como se vio en hidráulica general. El tramo inclinado es la zona donde se produce la alta velocidad, normalmente es de canal abierto, ¿sí? Tenemos en el que el canal sigue con la superficie del topográfico, la superficie del terreno, y se conecta con el disipador de energía porque debemos controlar las altas velocidades. Si nosotros no controlamos las altas velocidades, se puede producir una socavación o erosión del terreno y eso puede ser peligroso, entonces hay que tener cuidado. La trayectoria del flujo va a depender de la forma de la rápida, pero normalmente se produce una pendiente parabólica, ¿sí? Eso ya es cómo se genera el movimiento del flujo. Entonces, cuando se genera el resalto hidráulico, se llega a una pendiente parabólica, en donde aquí tenemos la zona de alta turbulencia, en donde el agua se mezcla y se produce la disipación de energía. Entonces, en esencia se genera el resalto hidráulico. Después la poza disipadora, como les digo, eso lo vamos a ver más detalladamente en la unidad 4, ¿sí? Y eso se conecta ya con nuestro canal de salida. Entonces el canal de salida simplemente para llevar el flujo ya a la sección siguiente, que ya es la sección continua del canal. Entonces miren, en la sección de control donde se produce el cambio de flujo, tenemos la rápida, ¿no es cierto? Aquí está el canal. Llegamos a la zona que se produce ya el flujo parabólico y acá se produce el resalto hidráulico. Entonces el resalto hidráulico cuenta con su poza disipadora. Se le conoce como pozo porque se genera una profundidad aquí para provocar el resalto hidráulico con todas sus características. Eso ya lo vemos después, como les dije. Y ya terminamos en nuestra salida con su respectiva transición. Nosotros necesitamos considerar que el levantamiento topográfico es vital porque de esta forma nosotros podemos definir las alternativas para la salida de la rápida. Hay que tener cuidado también en el control de qué secciones tengo en el terreno, si es que la salida de la rápida va a ser estable o puede que haya una topografía variable en esa zona. Entonces todo eso tiene que analizarse y el levantamiento topográfico es de gran importancia. Entonces nosotros debemos determinar las características hidráulicas, ¿no es cierto? Hídricas también del río, las elevaciones que tenemos de la rasante, ¿sí? ¿Qué pasa con el canal aguas arriba y aguas abajo de la rápida? ¿Qué es lo importante, no es cierto? ¿Cómo viene funcionando el canal aguas arriba? ¿Cómo viene funcionando el canal aguas abajo? Este es aguas abajo y este es aguas arriba. Aguas arriba, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa aquí? Hay otra alta pendiente, es estable. ¿Qué sucede con esta zona? Lo mismo acá abajo, ¿sí? Tal vez si esto de aquí tiene otra pendiente fuerte acá, podría ser lo mejor hacer un solo corte, ¿no es cierto? Entonces, todos estos análisis tienen que ser realizados en función del levantamiento topográfico. También necesitamos el perfil del terreno, o sea, cómo está perfilada toda esta zona de aquí. Normalmente se hacen pozos de prueba para ver qué sucede con el material que tenemos ahí, ¿sí? Y buscar información también de sedimentos y cómo se está comportando nuestro cauce del río o del canal. Las transiciones, eso ya lo vimos, ¿no es cierto? Y aquí tenemos un procedimiento de diseño simplificado que tenemos ahora aquí en una rápida. Entonces tengo el cálculo del ancho de la solera, ¿sí? El ancho de la solera es el ancho del fondo y el tirante de la sección de control. Entonces yo tengo que la altura de crítica del agua, lo que les decía, en la sección de control es 2/3 de la energía específica mínima. Entonces esta es una ecuación que nos ayuda un montón. Y lo mismo que la altura crítica va a ser igual a la raíz cúbica del caudal por metro de ancho al cuadrado sobre gravedad. ¿Se acuerdan del caudal
Este es un dato que se utiliza bastante en hidráulica general, que es el caudal por cada metro de ancho, o el caudal unitario, como se le conoce. Es igual al caudal total al cuadrado sobre el ancho al cuadrado por la gravedad. Entonces, en función de estas ecuaciones, yo puedo obtener que el ancho de la base de mi canal debería ser igual a la raíz de 27 veces el caudal al cuadrado sobre 8 veces la energía específica mínima al cubo. Entonces, en esencia, yo puedo usar esto para definir cuál es el ancho del canal. ¿Sí? Tenemos también otras ecuaciones, por ejemplo, esta es una fórmula empírica de Dadenkopf, en donde nos dice que el ancho puede tomarse como 0.765 por el caudal elevado a la 2/5, ¿no es cierto? Entonces, podemos hacer una comprobación y empezar a generar un tanteo o iteraciones con los distintos anchos que manejemos. Aquí tenemos otra ecuación. Esta ecuación nos dice que el ancho va a ser 18,78 por la raíz del caudal sobre 10.11 más caudal. Todas estas ecuaciones son totalmente empíricas, ¿sí? Y para la transición nosotros utilizamos esta ecuación. Longitud es igual al ancho de la sección 1 del canal 1 menos el ancho de la sección 2 del canal 2 sobre 2 veces la tangente de 22.5. ¿De dónde nace esta ecuación? De que yo asumo que voy a hacer una transición lineal, una transición recta. Esta sería la longitud de la transición. Este es el ancho T1, este es el ancho T2, ¿sí? Y la recomendación, este es el ángulo alfa, es que este ángulo alfa sea un ángulo suficiente para que no se produzcan pérdidas localizadas demasiado grandes en esta sección. Entonces, las investigaciones nos dicen que este ángulo tiene que estar entre 12.5 hasta 22.5 grados. Entonces, de aquí nace esta ecuación de aquí, ¿sí? En donde 22.5 grados es el ángulo más grande que se permite y es el que generaría la menor longitud de transición. ¿Sí me siguen con eso? Sí. Sí, Sí, entonces en esencia, esta ecuación nos sirve para determinar cuál debería ser la longitud. Si ustedes quieren generar menos pérdidas, nos vamos por un ángulo bastante menor, como el de 12.5, pero la longitud va a crecer. Entonces, para las transiciones, no se recomienda tener transiciones, más bien dicho, para las rápidas no se recomienda tener transiciones demasiado largas. Entonces, por eso nos enfocamos en este ángulo de acá. Aquí tienen una foto de una rápida, ¿no es cierto? Miren, el canal con alta velocidad, la sección es pequeñita. Llegamos, esta de aquí es nuestro estanque disipador. Normalmente esto de acá no es una buena idea. Aquí lo preferible sería generar una transición así, porque si no se generan volúmenes muertos y se generan velocidades erráticas en esa zona. Y lo mismo, normalmente se recomienda aquí también tener una transición de salida para evitar el exceso de turbulencia. Si ven tanta espuma que se genera aquí es la turbulencia y esta turbulencia afecta acá. Entonces por eso es que hay bastante espuma en esta zona, ¿sí? Esas correcciones deberían hacerse en este diseño. Este es un diseño obviamente rural, donde podríamos decir que está un poco artesanal, ¿sí? Pero vale la pena que nosotros vayamos viendo los detallitos que suceden. Y después ya se conduce a este canal que probablemente tenga una sección un poquito más grande que el canal de acá. ¿Sí? También vemos que aquí la altura del agua es súper bajita, ¿no es cierto? Entonces probablemente esta sección transversal pueda disminuirse para ahorrar costos. Aquí tenemos otro ejemplo, ¿no es cierto? Llega el flujo, nuevamente aquí deberíamos tener una transición, ¿sí? Y esta es la zona donde se produce el resalto hidráulico. Si ven, bastante turbulencia, ¿sí? Que es la pérdida de energía que se genera. ¿Sí está claro entonces lo que es una rápida?
¿Qué me dice? ¿Me siguen o no me siguen? Sí. Sí. Perfecto, entonces hasta ahí vamos a llegar hoy. Si no hay dudas, podemos quedar ahí. Con ustedes me parece que no se olviden por favor de hacer el seguimiento del sílabos y con ustedes tengo el examen el día jueves 12, ¿no? Sí, después de la semana siguiente de la del feriado. Con ustedes no perdemos clase por este feriado. Y no se olviden que el trabajo número 3 está estipulado para el día viernes siguiente, ¿no? Hemos avanzado bastante rápido. Ya nos falta solo revisar transiciones y después bordo libre, que bordo libre es muy rápido. Así que estamos más bien una clase adelantados con ustedes. Me parece bien. Podríamos aprovechar alguna clase si quieren para reforzar algún tema. Si quieren hacer ejercicios de algo, avísenme y lo tomamos como una tutoría, lo podemos hacer en el área de clases para, ¿cómo se llama? Para aprovechar y reforzar algún tema en donde quieran hacer ejercicios, ¿sí? Ahí Israel, comunícame eso, porque como les digo, estamos en una clase adelantado. Y el día viernes 6, nosotros podemos revisar el método de la gradiente, que no le vamos a dar demasiado tiempo. Y podemos pasar de tema, ¿sí? Entonces podemos quedar ahí. ¿Alguien alguna duda o algún comentario, algo? Por favor, los que no han hecho el seguimiento, háganlo hoy mismo, sí, por favor. Disculpen, que yo tengo una... Lo que pasa es que no le escuché muy bien lo que me dijo que le recuerdo, que es de una clase, ¿no es cierto? Sí, les digo, estamos adelantados de una clase nosotros. Entonces, si quieren, podemos utilizar una clase o media clase para hacer algún ejercicio de refuerzo en algún tema, ¿sí? Que crean ustedes que es necesario reforzarle. Entonces, me avisas y nos vamos organizando. Listo, ¿Sí? ingeniero. Ok. Perfecto. Listo, entonces, una buena tarde para todos. Ingeniero, ¿puedo hablar un ratito con ustedes? Yo ¿Perdón? también, por favor, quería hablar un ratito con usted al final. A Yo ver, también, ingeniero. Listo, Inge. Chao, Inge. Chao, muchachos, que estén bien. hasta luego. Hola, ingenieros. Gracias, Inge, hasta luego. Gracias, Inge, hasta luego. Hasta luego, Inge. A ver, ¿qué me decían entonces? Yo quería hablar respecto a lo que falté las últimas clases, el último mes falté ¿Ya? clases. Ujú. Y como usted debe saber, estuve metido en un problema y en los primeros días que estuve en ese problema me comuniqué con el decanato de la facultad y me informaron que sí se me iban a justificar las faltas y sí me podían tomar las pruebas atrasadas. Ya. Por eso quería saber si es que qué día me podría ayudar tomándome la prueba. A ver. Escribe, mándame un mensaje y ahí coordinamos cómo sería esto. Y lo de las faltas también deberías preguntar cómo se va a hacer, porque las faltas quedan ahí, si ellos te las justifican o cuál es el proceso. Eso te diría que lo averigües bien. Listo. Porque a mí no me dijeron que las cambien el sistema, yo no sé cómo lo manejen, entonces mejor pregúntalo y escríbeme para coordinar cuándo tomaría el examen, porque hasta cuándo tienes para subir tu nota. Ahí sí no sabría decirle. Eso valdría la pena cuadrar, porque en esencia no tienes nada del segundo bimestre o del primero también. Del primero sí tengo todo, el segundo es el que no tengo. Si no tienes el segundo, sería de cuadrar cómo hacemos para tu nota, pero te diría mejor escríbeme y ahí nos organizamos. Listo. Muchas gracias, ingeniero. Hasta luego. ¿Y el resto qué me quería decir? Inge, yo le quería preguntar, lo que pasa es que mis compañeros del trabajo grupal me estaban preguntando la ponderación del trabajo para el tercer parcial. Pues es un trabajo extra, ¿no? También tengo que... Ahí les di diferentes puntajes, entonces depende de la calidad del trabajo que me mandaron y también yo evalúo ahí si es que
me han entregado todas las consultas, si es que me han entregado todos los ejercicios que mando. Entonces, en función de eso sería el peso que tenga. Inge, disculpe, sea- o sea, eso, le hacemos acuerdo antes de que pase la tercera nota. Ajá, Ya, Inge, eso no nos queríamos consultar. ya, perfecto, sí. Muchas Ahí gracias, no sé Inge. qué pasó, la verdad no me aparecía en el listado, así que ahí sí no sé, pero bueno, para el siguiente yo les considero eso. Ya, gracias, Inge. Bien. Gracias, Perfecto. Inge. Buen día para todos. Hasta luego, Inge.